Bien, finalmente cerrando el ciclo de presentaciones de modelado conducido por arquitectura conducida por modelos, vamos a ver algunos ejemplos de los diagramas de comportamiento de la especificación UML 2.0. Un diagrama sumamente importante en la estructura de los diagramas de comportamiento de UML es el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia permite expresar la interacción entre objetos dentro de una solución o de un programa en términos del paso de mensaje y el envío de respuestas, y reflejando incluso restricciones temporales tales como tiempo de procesamiento y plazos máximos de ejecución. Como tal, este diagrama es sumamente importante desde el punto de vista de los sistemas embebidos, porque sabemos que el tiempo juega un rol esencial en la mayoría de las aplicaciones de sistemas embebidos y más aún en aquellas de tiempo real. Este diagrama representa los objetos que intervienen en una determinada interacción. Yo puedo crear diagramas de secuencia para múltiples interacciones en el sistema, o sea, múltiples diagramas, cada uno detallando una interacción completa. Es la forma más correcta de utilizarlo. Por ejemplo, acá estaríamos viendo una validación, ejemplo de la validación de un usuario en un sistema online, y la forma del diagrama tiene una disposición horizontal en la parte superior de rectángulos u otros símbolos específicos, más específicos, que representan objetos. Objetos en el término de entidades del diseño. Por ejemplo, aquí tenemos una ventana, aquí tenemos comentarios que están expresados, digamos, en un lenguaje llamado JavaScript, y aquí tenemos un artefacto llamado DWR Servlet, que es un servlet, como dice su estereotipo, es un tipo especial de artefacto de software que se utiliza mucho en el desarrollo web. De hecho, tiene un símbolo propio, digamos, ¿no? A esta disposición en la primera fila horizontal de los objetos que intervienen en la interacción se le agrega un eje de tiempos. El eje de tiempos es vertical y transcurre hacia abajo. En la medida que descendemos en el diagrama, estamos reflejando el paso del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un mensaje que llega desde el exterior llamado validate. Este mensaje le llega a este objeto. Es importante tener en cuenta una cosa: los mensajes deben ser funciones miembro de la clase a la que pertenece el objeto. Si no lo son, es imposible enviarles un mensaje. Recordemos, en la orientación a objetos, la transmisión de mensajes tenía lugar mediante la invocación de un método o una función miembro. Bien, estos rectángulos grisados reflejan procesamiento. Fíjense de que hay un transcurso, un lapso entre la llegada del mensaje validate desde el exterior. Aquí representa el punto de entrada como una compuerta no en el sentido de compuerta lógica, and, or, etc., sino una compuerta en el sistema para el ingreso de la validación. Y entonces la ventana, el objeto ventana, invoca de este objeto comments el método validate para enviarle el mensaje de validación. Cuando este objeto recibe ese mensaje, procesa durante un tiempo, que es el necesario para interpretar el mensaje y disparar la interacción,
Y fíjense qué ocurre acá. Se crea un objeto que no existía aquí arriba, existe recién acá, porque este objeto es creado mediante la invocación, por ejemplo, de un constructor a través de esta asociación que representamos aquí, que tiene el estereotipo create, creación, digamos. Huelga decir de que los estereotipos y todos los comentarios pueden estar en castellano, no el estándar no obliga a que estén escritos en inglés. Estos diagramas están tomados de un sitio que es el que ustedes ven acá, que está recomendado en la bibliografía, y obviamente están representados en inglés porque todo el sitio está en inglés. Bien, en definitiva, en esta interacción, en este momento, ocurre la creación de este objeto que su nombre es proxy y tiene un estereotipo Ajax. Ajax es un modelo de desarrollo que tiene que ver con JavaScript, digamos. La J de hecho es por JavaScript. Y a partir de allí este objeto empieza a trabajar en la interacción. Una vez creado el objeto, el comments que lo había creado le envía un mensaje que se dice que es asíncrono, porque recién lo envía una vez que el objeto proxy está creado, y este objeto replica ese mensaje hacia el servlet. El servlet retorna posibles errores, y si los hay, el proxy invoca una función de callback, que en este caso sería una configuración que se hace para notificar errores. En el caso de que estos errores ocurran, se invoca un componente que es el de manejo de errores, que aquí está representado como un paquete con la etiqueta de referencia, ¿no? Esto permite con una granularidad bastante fina demostrar la lógica de una interacción determinada. Nosotros deberíamos construir diagramas de secuencia para todas las interacciones relevantes del sistema, y hasta incluso para las que no son relevantes, porque a partir de acá se va a crear, si la herramienta que yo tengo permite obtener código a partir del modelo, un modelo ya dinámico, o sea, ya con código específicamente ejecutable, y no solamente estructural. Fíjense de que yo puedo expresar en el diagrama, a través de esto que parece una cota, digamos, de la que se usaba en representaciones, sistemas de representación, la dirección máxima por la cual se espera una notificación de error. En este caso específico, que es caso de acceso de usuario para enviar comentarios sobre determinado producto, determinada solución, esa restricción se denota con esta flecha con esta línea recta de 2 puntas que abarca un lapso determinado, y esa restricción se pone entre llaves. Las llaves en UML se usan en todos los diagramas para indicar una restricción. Por ejemplo, vamos a ver que en las máquinas de estado las condicionales aparecen entre llaves. Bueno, aquí se agrega una restricción temporal donde se dice, bueno, esto es entre un mínimo de 10 y un máximo de 200 milisegundos. El diagrama de secuencia realmente es muy útil porque nos permite entender la lógica de diálogo entre los objetos del sistema y la lógica de invocación de mensajes, hasta la propia lógica de creación de mensajes. Por ejemplo, aquí podríamos decir, para que esta secuencia tenga lugar, antes de producirse la invocación, deben existir los objetos Windows, Comments y DWR Servlet,
y en el transcurso de la ejecución de esta secuencia se va a crear un objeto proxy. Este diagrama, como diagrama de comportamiento, nos permite expresar interacciones y es sumamente útil. Bueno, un conocido familiar nuestro, el diagrama de estados o state chart, ¿no? El modelo de máquina de estados finitos ya es conocido por ustedes, fue aplicado en distintas asignaturas a lo largo de previas que han cursado, y es bastante familiar para los sistemas digitales, porque hay una cantidad muy importante de sistemas digitales, tienen sistemas embebidos específicamente, diría que la mayoría de ellos, cuyo comportamiento se puede modelizar con justamente el modelo de máquina de estados finitos. Bueno, UML incorpora un diagrama que permite representar una máquina de estados con el formato tradicional, donde bueno, los estados están representados por un rectángulo de bordes redondeados, están encabezados por el nombre del estado. El nombre del estado puede tener, perdón, no el nombre, sino la especificación del estado puede tener bastante más detalle. Aquí están puestos solo los nombres y las flechas indican los eventos que disparan acciones. Ustedes saben de que las máquinas de estados finitos funcionan en base a eventos, que son sucesos externos, como por ejemplo la activación de un fin de carrera, la detección de que un objeto traspase una barrera infrarroja o ultrasónica, o el pico de un sensor de efecto Hall en un dispositivo rotante. La ocurrencia de ese evento es externa y en determinados estados provoca determinadas transiciones. Por ejemplo, hay un disparador, un evento que es disparador, que me conduce desde este estado a este estado. Está el caso de la transición al mismo estado, que es cuando un evento es procesado y registrado, pero no provoca un cambio de estado. Y bueno, los estados inicial y final, que siempre están en cualquier diagrama de máquina de estado. La especificación es bastante completa. Nosotros podemos denotar allí lo que se llaman guardas, que son las condiciones para que un estado para que una transición tenga lugar. Condiciones que se expresan con el modelo de notación entre llaves. También todo lo que tiene que ver con las acciones. Recuerden de que en el modelo de máquinas de estados se asociaban acciones a las transiciones, y también se asociaban acciones a la permanencia en un estado. Había en particular tres funciones que uno debía tener en cuenta siempre en cada estado, que era onEntry, la función que se ejecuta cuando se entra en ese estado; otra que se llama action, que es la acción que se ejecuta durante la permanencia del sistema en ese estado; y una tercera que es onExit, que es aquella función que se ejecuta cuando un evento nos hace transicionar hacia otro estado. Bueno, UML en su especificación de state charts les permite representar todo eso con una simbología muy parecida al diagrama de clases. Las funciones se representan igual, es decir, con su nombre, sus argumentos, su lista de argumentos, su tipo de argumentos, sus retornos, etcétera, y nos permite tener una visión del sistema independiente ya de los objetos o de la estructura específicamente programática, y llevarlo a una visión de eventos y transiciones, conocida y muy utilizada en el campo de los sistemas embebidos. Bien, a veces hay que representar
el flujo de control en una forma, digamos, más macro, o sea, sin meterse tanto al interior del sistema. Para eso está el diagrama de actividad. El diagrama de actividad es bastante parecido a lo que conocimos en algún momento como diagrama de flujo. De alguna manera esto sirve para mostrar el flujo del control, de la aplicación. Aquí hay un ejemplo de la resolución de un problema, supongamos la detección por el usuario de un error en un software y cómo se resuelve ese error, cómo se corrige ese error. El usuario, digamos, ingresa al flujo aquí a partir del inicio. Cuando el usuario crea lo que se llama un ticket es una entrada en un sistema, puede ser un correo electrónico, digamos, o alguna notificación de un usuario externo que dice, bueno, esto anda mal. Entonces, lo primero que se hace es al interior de el equipo de software de programadores que trabaja en la resolución de problemas en un producto de software, es tratar de reproducir el problema, que es esto que tenemos aquí. Fíjense, tengo una decisión, digamos, donde pueden pasar dos cosas: que el error es irreproducible, o sea, no se pueden, dadas las mismas condiciones que el usuario tenía, no se puede reproducir la ocurrencia del error, con lo cual los encargados de mantenimiento actualizan ese ticket indicando justamente eso, que no lo pueden reproducir, hasta que el usuario agregue más información que quizás se emitió inicialmente y se permita reproducir el error, porque solo se puede corregir un error que sea reproducible. Bien, nosotros entramos aquí. Fíjense que estas son decisiones, pero diferentes del clásico if-then, digamos, ¿no? Esto tiene una conducción en este sentido, se identifica el problema, se va acá sí a una decisión tradicional, donde preguntamos si el problema es nuevo o ya es conocido. ¿Qué sería esto? En todo lo que involucra al software, no solo al software, sino también a otros campos de la ingeniería, cuando uno desarrolla un producto, es altamente recomendable desarrollar lo que se llama una base de conocimiento. ¿Qué es eso? La base de conocimiento básicamente es un registro de los problemas que fueron encontrados a medida que el software fue siendo adoptado por los usuarios y cómo se resolvió eso. Aquí claramente hay una decisión que tiene que ver si el problema es conocido o no lo es. O sea, es un problema nuevo, en el sentido que jamás nos enfrentamos el equipo de desarrollo con ese problema, o es un problema conocido. Si es un problema conocido, ya existe una solución, o existe al menos como quien dice, un hombro para llorar. O sea, hay muchos casos de software donde dicen, sí, sabemos que esto funciona mal y bueno, en el futuro será corregido, pero por ahora no hay nada que hacer. Entonces, si es conocido, en ese caso se va por este camino, se actualiza el ticket y listo. Muchas veces la existencia de un problema conocido dio lugar previamente a la creación de una solución para ese problema. Entonces, por ejemplo, podría ser, bueno, aplicar este parche al software. Entonces, aquí en este camino, esta actualización del ticket sería una notificación al usuario de que aplique este parche. Bien, si el problema es nuevo, hay que entrar en un proceso de determinar cuál es la solución.
solucionar el problema, verificar que la solución funcione y enfrentarse a la cruda realidad de si se resuelve o no se resuelve. Si no se resuelve, se vuelve a iterar por todo este ciclo hasta que se resuelva y se pueda cerrar el ticket. Cerrar el ticket en la jerga, digamos, del soporte significa darle una solución definitiva. Cerrar el ticket significa también notificar al usuario de que la solución ya está disponible, que es, por ejemplo, instale la versión, usted tiene la versión 1.7, instale la versión 1.8. Entonces, esto haría que todo este proceso y sus realimentaciones harían que el usuario siempre tenga una respuesta, digamos, a lo mejor no adecuada a sus deseos, como sería, bueno, acá está la solución, pero, digamos, generalmente con el equipo de desarrollo de software apuntando a llegar a arribar a eso, ¿no? Fíjense de que aquí no hay objetos, no hay paso de mensajes, esto es una interacción, se quiere, humana, son todas las interacciones humanas, entonces estamos contando una operación del sistema casi al... no al nivel de un caso de uso, porque el caso de uso, recordemos de que hacía hincapié en que estaba la abstracción de caja negra. Acá nos estamos metiendo adentro del proceso que en este caso resuelve un problema, entonces estamos adentro del sistema. Está mostrando en escala macro un funcionamiento del sistema, incluso mostrando procesos internos, ¿no? Claramente son procesos justamente macro, no al detalle que vimos en el diagrama de secuencia. Bueno, y el último podría ser, no es el último diagrama, es el último de los que vamos a ver, es el diagrama de temporización. La verdad que en esto, digamos, esta gente de UML fue muy creativa con cosas que ya existían. Los diagramas de temporización se usan en electrónica. Bueno, no les voy a contar, digamos, ustedes lo han usado y lo van a usar y estamos completamente acostumbrados a eso. La única puntualización que cabe hacer es que aquí se representan con esta anotación dos puntitos y el nombre de un componente o un objeto, en este caso son componentes, o incluso actores. Acá dice web user, o sea, es un actor claramente, ¿no? Web browser, acá estamos hablando, como indica esta etiqueta, de la temporización de un sitio web, ¿no? Entonces, fíjense, este es un diagrama donde el tiempo corre, es el eje X, ¿sí? Y de hecho ustedes lo tienen aquí, tiempo cero. Hay marcas temporales, 0,5 segundos, 1 segundo, esto depende de la escala de los fenómenos que estemos analizando, pueden ser milisegundos, microsegundos, lo que fuere. Es bastante interesante esto porque en cada objeto, en este caso en el web browser, que sería un navegador, se denotan estados, o sea, un estado de reposo, inactivo, un estado de procesamiento y un estado de espera. O sea, acá, digamos, el usuario en un momento pidió algo, envía un mensaje, pidió algo, pidió una página, digamos, el web browser lo procesa, resuelve el URL, que es lo que dice aquí, y envía un mensaje al DNS para conocer la dirección IP, en definitiva. Bueno, el DNS está en reposo, recibe el mensaje en un intervalo comprendido entre 0 y 400 milisegundos. Fíjense que aquí vuelvo a tener una especificación de restricción temporal, produce una respuesta donde le dice, bueno, el IP
servidor que te están pidiendo es este. Entonces, a partir de ahí, el web browser genera un request HTTP, que es esto que está acá, que va al web server. Ya tiene el IP. El web server estaba esperando en un estado como buen servidor, está a la espera de requerimientos, no está idle, porque en realidad, si bien no está ejecutando una tarea más allá que esperar, está en estado de espera. Recibe el mensaje. Fíjense que los mensajes están denotados por estas flechas, también son líneas rectas, también son con una forma específica. Cuando ustedes creen un diagrama de temporización con una herramienta UML, las flechas que van a tener para elegir son estas, digamos, para los pedidos, y las punteadas para las respuestas. Fíjense que este es el HTTP request y esta es la respuesta. Yo puedo expresar siempre restricciones temporales, es decir, bueno, esto va a tardar el request en llegar entre 50 y 200 milisegundos. Porque estas flechas son oblicuas y no verticales, porque el tiempo existe y al web server no le llega instantáneamente el pedido. El pedido que hace el Firefox o el Chrome que yo estoy usando atraviesa una serie de routers de internet en forma de mensaje HTTP, probablemente en varios paquetes TCP, y eso lleva tiempo. Lleva un tiempo que está acotado a un mínimo, digamos, desde un mínimo de 50 milisegundos hasta un máximo de 200. Mismo para la respuesta, una vez que el servidor procesó la respuesta, otra restricción temporal entre 200 y 800 milisegundos. El diseño debería dar respuesta a esto. Si bien esto no es un sistema de tiempo real, tenemos restricciones temporales que, bueno, es mejor cumplir. ¿Por qué es mejor cumplir? Bueno, porque un servidor web que no responde en 800 milisegundos, casi un segundo esperando, en internet hay una vida esperar que aparezca algo en la pantalla cuando yo ya tipeé el URL al cual quería acceder, ¿no? Bueno, acá tengo la respuesta, que obviamente no tiene ninguna interacción con el DNS, sino porque ya tiene la dirección del cliente que se conectó vía el web browser. El web browser la recibe, está esperando, la procesa y a partir de allí, bueno, la displaya. Entonces, el usuario que acá estuvo esperando, acá empieza a ver. Fíjense de que el diagrama de temporización aquí está mezclando actores, componentes del sistema, componentes externos al sistema, y ustedes también pueden hacerlo a nivel de mucho más micro, o sea, no hay una limitación de en dónde aplico los diagramas de temporización. Los aplico en cualquier lugar donde me sean útiles y necesarios. Y bueno, poco como decía, son muy familiares para los electrónicos porque estamos bastante acostumbrados a los diagramas temporales. Bien, poco con esto terminamos nuestra introducción rápida a UML. Como concepto final es muy importante recalcar de que esto es solo introductorio y que bueno, el lenguaje de modelado es muchísimo más vasto. Cada diagrama tiene particularidades que quizás no alcanzamos a desarrollar completamente, tampoco era la intención. Sí quiero reiterarles la recomendación de que modelen, traten de modelar. Si quieren, modelen algo que ya hayan hecho, que ya conozcan o que estén haciendo, y después traten de encarar el diseño a partir del modelo. Una cosa muy importante, hablábamos en algún momento de la realimentación. Cuando la realidad nos demanda introducir cambios importantes, eso debe reflejarse en el modelo.
nosotros tocamos el código, tiene que haber un reflejo en el modelo y además tenemos que analizar ese cambio en función de si desvirtúa o no el modelo. Si uno toma la práctica regular de hacer eso, el modelo siempre va a estar actualizado y siempre va a servir, y yo voy a mirar los modelos, los diagramas UML, para entender qué es el sistema y va a representar realmente lo que es el sistema. Los diagramas son versionables. Hoy las herramientas que tenemos a disposición permiten el versionado. Ustedes saben de que el control de versiones es fundamental en la ingeniería en cualquier campo. Si tenemos un proceso iterativo, siempre tenemos la chance de que una iteración de un producto con fallas o defectuoso y nos interese volver atrás. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Bueno, justamente con la capacidad de versionamiento. Hoy las herramientas más comunes de UML, más difundida diría, usan versionamiento, incluso se encadenan con sistemas de versionamiento como Git, y nos permiten, digamos, que cierre conceptualmente como metodología de diseño de soluciones de sistemas embebidos la propuesta de MDA y el uso de UML allí. Hay una breve bibliografía. Sería imposible citar todo lo que uno encuentra, tanto en libros físicos como en publicaciones electrónicas, sobre todo en internet. Hay muchas cosas, arrancando de uml.org, pero bueno, lo que sobra es material, digamos. Claramente no hace falta leer todo el material. Si por ahí ustedes si quieren usar UML, van a tener que hacer las dos cosas, o sea, empezar a usarlo y a la vez profundizar en el estudio bien detallado de los diagramas y de los elementos que nos ayudan a empezar a construir los diagramas. Bueno, muchas gracias por la atención y como siempre quedamos a disposición de las consultas.